¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz viernes a todos. Hoy 24 de noviembre. Tenemos una información muy sensible sobre la mesa. Estoy hablando del caso de Cándido Conde Pumpido. Vamos a intentar aportar con la máxima profesionalidad y objetividad posible información y reflexión sobre este caso que para mí es sombrío desde el inicio. Y digo intentar, y para hacerlo voy a tirar de honradez, porque es un caso en el que es particularmente difícil no prestarse a hacer determinadas elucubraciones o especulaciones. Antes, vamos, si os parece, a la información. Vamos a partir este vídeo en dos partes, ¿no? En dos partes. El mismo vídeo, pero vamos a hacer una primera parte de información pura y dura y luego entraremos en la especulación, en la elucubración y en esperar vuestras opiniones, que para mí son importantes, como sabéis. Por cierto, ya sabéis que también os podéis suscribir a este canal si os gusta cómo tratamos la información. Gracias por la confianza. Ayer por la mañana tuvimos constancia de esta noticia. La mujer que había denunciado a Cándido Conde Pumpido por una agresión sexual ha retirado finalmente la denuncia. Yo he estado en conversaciones en las últimas horas con el despacho de abogados que le llevaba la defensa y me han confirmado esta noticia. Lo único que me dicen es que no van a hacer ninguna valoración, que respetan la decisión de su ex cliente ya, que la respetan, pero que no van a hacer ninguna declaración ante los medios de comunicación. A ver, esto es la actualidad, esto es lo que sucedió ayer. Os pongo en contexto. Cándido Conde Pumpido, ya sabéis, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que también había sido exfiscal general del Estado durante el gobierno de Zapatero. A principios de noviembre fue acusado y denunciado junto a otros dos hombres de una presunta agresión sexual grupal en su casa por parte de esta mujer que, como veis, días más tarde ha retirado la denuncia. Daremos más detalles, volveremos a ese momento inicial para que entendáis bien el contexto, pero no quiero perderle el hilo a la actualidad. Y la actualidad pasa, insisto, por esa retirada de la denuncia que se produjo ayer en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que es el encargado de esta investigación. Se presentó acompañada de su abogada para retirar la denuncia, y no solo eso, sino renunciar a las acciones correspondientes, según han confirmado también fuentes del Tribunal Superior de Justicia, en este caso la agencia EFE, pero yo también he podido tener esta información a partir de Ospina Abogados. Ya sabéis que su letrada era Beatriz Uriarte, que ha confirmado que sí, que se ha retirado la denuncia. La pregunta que os haréis, informativamente hablando, es por qué ha decidido retirar esa denuncia. Lo que se nos comenta es que la mujer, que ya sabéis que es de origen brasileño, se va de España y además esgrime que ha tomado consciencia días más tarde de que el día de los hechos, estamos hablando del 3 de noviembre, estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y no ha dado más detalles. Volveremos a ello. Además, os recuerdo que esta retirada de la denuncia por agresión sexual, se da 9 días después de que, creo que fue el pasado 14 de noviembre, la denunciante ya no acudiera a declarar al juzgado porque, según se explicó la letrada en su momento, Beatriz Uriarte, no habían recibido todavía la citación. Vamos a los hechos. Bueno, antes de ir a los hechos, algunos de vosotros os preguntaréis ¿qué puede suceder ahora? Poca cosa. Jurídicamente hablando, el caso se archiva. Sí que es cierto, y me he estado informando, estaba hablando con Noelia Gámez, nuestra abogada de cabecera, que lo
relativamente lógico y normal en un caso donde hay una presunta violación de por medio sería que la Fiscalía siguiera de alguna forma adelante con el proceso, al menos hasta la fecha del juicio. Que la Fiscalía se presentara como acusación a pesar de que la acusación particular se retirara. Yo, y esto ya no es información, esto es opinión personal, creo que tal y como se está presentando este caso, esto no va a suceder, pienso yo que esto no va a suceder, y luego hay la posibilidad de que, tal y como se anunció en su momento, desde la defensa del propio Cándido Conde Pumpido, se denuncie a la mujer, ya no por presentar una denuncia falsa, porque no tendría sentido ya que ha retirado esta defensa, pero sí que quisiera defender su derecho al honor e intentar demostrar, como veréis que presuntamente así ha sido, que hay unas consecuencias no solo morales, no solo éticas, para su imagen, para su honor, sino que también se han producido unas consecuencias psíquicas, emocionales y físicas, desde que se destapó este presunto escándalo. A esto volveremos más tarde y nos puede dar pistas de lo que puede ser este contexto, insisto, algo sombrío, esto es opinión personal, sobre este caso Conde Pumpido, del hijo del presidente del Cándido Conde Pumpido, del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, con unos hechos que nos llevan al 3 de noviembre, donde Cándido, junto a dos amigos suyos, fueron detenidos acusados de una agresión sexual grupal a esta mujer que ahora ha retirado esta denuncia. La policía, como sabéis, los detuvo y el domingo los puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, que les dejó, también como sabéis, en una decisión que levantó algo también de polémica, porque les dejó en libertad sin ningún tipo de medida cautelar, después de que trascendiera que la Fiscalía sí que había pedido que se les impusiese al menos un orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con la denunciante. Doble polémica, porque ante un presunto delito de violación grupal se les deja en libertad sin medidas cautelares y luego, como sabéis, al frente de ese Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid está María Isabel Durántez, la jueza, que forma parte del círculo más o menos íntimo de la familia Conde Pumpido, algo que también despertó ciertas suspicacias, y que en ese momento aseguró que no se concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada. Además, que sustentaba su decisión de haberlos dejado en libertad sin medidas cautelares porque las imágenes que la propia defensa de los acusados, las imágenes de su casa, porque en su casa hay cámaras en diferentes puntos del domicilio, se habían entregado esas imágenes para demostrar que el relato de la víctima, de la supuesta víctima, no era cierto. Bien, sin entrar ahora en la mal llamada, que digo yo, cadena de custodia de las imágenes, en cómo, porque fueron las imágenes que llevaron directamente los abogados a la institución judicial, no se obtuvieron a través de la policía para intentar evitar que fueran editadas. Bueno, tenéis toda la información de este caso, además con las claves jurídicas al final del vídeo y también en la descripción, ¿de acuerdo? Según la magistrada, en este caso desvirtúan la versión, las imágenes estas que fueron puestas en disposición de este juzgado, desvirtúan la versión mantenida por la mujer, ya que se van viendo diferentes dependencias de la casa a lo largo de la madrugada y de primera hora de la mañana, y en ninguna aparece otro de los denunciados, que además ha acreditado que estuvo en otro lugar. Estos fueron los hechos, unos hechos que tuvieron una serie de consecuencias, entre ellas algunos programas de televisión
tuvieron acceso a la denuncia de la supuesta víctima, de la mujer. Ya no podemos hablar de víctima porque ha retirado, entiendo, esa denuncia. Y realmente en esa denuncia era muy explícita, explicando determinados episodios que habían sucedido, con frases que había escuchado, tanto presuntamente de Cándido Conde Pumpido como de otros hombres. Acordaros que ella dice que llega a su casa. Primero, es verdad que hay una parte contradictoria. Primero se especuló con que ella podía ser una trabajadora sexual, ella lo negó, aseguró que había conocido a Cándido Pumpido y que él ya llevaba días intentando que accediera a ir a su casa. Cuando llega a su casa se encuentra que hay un hombre más. Más tarde llega otro hombre. Todo esto lo relata ella detalladamente, además de dar detalles explícitos de cómo se produjo esa en ese momento supuesta agresión, donde explica, entre otras cosas, que le empezaron a tocar partes del cuerpo, lo que le decían, que querían fiesta, que ella no quería, que Cándido... Todo ese relato detallado parece ser que ahora mismo ha quedado en nada, porque según se esgrime en la retirada de esa denuncia, la versión oficial es que estaba bajo los efectos del alcohol y de alguna manera entendemos que pudo tener una versión distorsionada de los hechos. A ver, ella, como sabéis, acudió a hacer ese parte de lesiones, acudió a hacer esa primera inspección en el hospital y luego tuvimos esas imágenes con su letrada donde recibía también un segundo parte de lesiones que tenía que ser una información importante para este proceso jurídico. Paralelamente, el estado de uno de los acusados, el más mediático por ser un letrado importante y además, insisto, el hijo del exfiscal general del Estado y presidente del Tribunal Constitucional, paralelamente teníamos noticias como esta, ¿no? Nueva crisis de Cándido Conde Pumpido, ingresado otra vez en un psiquiátrico. Al menos sabemos de 2 ingresos, uno por una crisis de ansiedad durante los días posteriores a esa detención y por cómo se había mediatizado ese caso, y más tarde en su casa también tuvo que acudir su abogado y se lo llevaron en una ambulancia del SUMA que fue escoltada por la policía y que se acercaron hasta la casa, hasta el domicilio de Pumpido, porque habían sucedido unos hechos que tienen que ver con su salud mental, y yo no voy a especular sobre cosas que no sé. Lo que sí que sabemos es que se produjo ese segundo ingreso, y que un familiar directo, en este caso de Cándido Conde Pumpido, fue el que les solicitó este ingreso inmediato del abogado. Según publicaba El Mundo, la tormenta mediática de la última semana habría desestabilizado la salud mental del hijo del fiscal, hasta el punto que llegó a protagonizar esta escena que veis en pantalla, donde él, acosado por unos reporteros que están ante su domicilio, se hizo pasar con casco por un repartidor de comida a domicilio, de una marca de comida a domicilio, cuando es evidente que era él, que no lleva ningún tipo de identificación, pero quiso ocultar su identidad ante los reporteros haciéndose pasar por un repartidor, ¿no? Es decir, algo que ya evidencia que evidentemente parece que la salud mental y emocional de Cándido Conde Pumpido se había resentido. Claro, hasta aquí la información de los hechos. Como veis, es un caso ya sombrío desde un primer momento. ¿Qué sucedió en esa casa? Las grabaciones son las originales, las que se entregaron en
en el juzgado? ¿Por qué no se pidió en ese momento que fuera la policía directamente quien fuera a recoger esas grabaciones? ¿Por qué se les deja en libertad 2 días después sin ningún tipo de medida cautelar a consecuencia de la acción de la magistrada de ese juzgado número 44, el juzgado de instrucción número 44 de Madrid, que además tiene una relación directa con el círculo íntimo de la familia de Conde Pumpido? ¿Qué lleva ahora a la presunta víctima a retirar esa denuncia y cualquier tipo de acción judicial tantos días después contra esos supuestos hombres que la agredieron sexualmente? ¿Es suficientemente de peso el argumento de que ahora cree que el alcohol le había podido dar una versión distorsionada de los hechos después de que días ya después, valga la redundancia, de esa supuesta agresión, ella detallara con todo lujo de detalles qué es lo que había sucedido? Estrategia de la defensa no es, porque yo he hablado con ellos y en su declaración queda implícita que es una decisión pura y estrictamente tomada por su representada, porque ellos dicen respetamos la decisión de nuestra representada, si no de alguna forma hubieran esgrimido otro argumento judicial. Estamos hablando de que en ese momento se presentó una denuncia falsa. ¿Se presentó realmente una denuncia falsa porque esta mujer, tal como ahora afirma, distorsionó a través, o sea, a consecuencia de todo lo que se había tomado los hechos? ¿Por qué en ese momento sí que se le da total veracidad y credibilidad? Incluso se va a hacer un examen médico, se le facilita un parte de lesiones a todo lo que le había sucedido, y días después, donde tampoco se había presentado a una vista alegando que no les había llegado esa citación, la única explicación que hay sobre la mesa es que se va a Brasil. De hecho, se había especulado que ya estaba en Brasil, ella lo ha desmentido, dice que sigue en España, pero que su intención es marcharse a su país natal. Y hasta donde sabemos que había estado condicionada en este caso por los efectos del alcohol, o hay algo más turbio. Y aquí ya llega, es decir, en todas estas preguntas está la especulación, en todas estas preguntas están las diferentes teorías e hipótesis que se pueda tener. Es decir, lo que no podemos hacer tampoco es pecar de ingenuidad. Estamos hablando de la detención de una persona importante en una saga especialmente sensible, del hijo del Tribunal Constitucional. Se ha llegado a un pacto para que esta mujer retire la denuncia. Si se ha llegado a un pacto, entiendo yo que hay acciones que nos pueden a lo largo de los días verter un poquito de luz. ¿Por qué? Porque entiendo que si se ha presentado, en el caso de que se hubiera presentado una denuncia falsa y yo soy la víctima, es decir, Conde Cándido Pumpido como víctima, lo más lógico es que tengamos una denuncia, como en su momento se anunció, una doble denuncia, por denuncia falsa y por atentar contra el honor. La denuncia se ha retirado, no tendría mucho recorrido, pero sí ese derecho al honor, ¿no? Esa defensa aquí ha venido una persona y ha manchado mi nombre. Veremos si se produce finalmente esa denuncia. Evidentemente, en el caso de que estuviéramos hablando de algo más sombrío y de que se hubiera llegado a un acuerdo particular, entiendo que esa denuncia no se va a producir. El papel de la Fiscalía, en este contexto también que os hemos descrito, parece, veremos también, pero yo también me juego un brazo
a que la Fiscalía no se va a presentar como acusación particular y que el caso se va a archivar, cuando estoy pensando en otros contextos, lo más lógico o habitual, vamos a decir, en estos casos es que la Fiscalía actuara de oficio y siguiera con el proceso, se ha silenciado dicho raso. ¿Hay víctima real o se ha silenciado a la víctima real para que cogiera unas condiciones que le favorecieran y se olvidaran del asunto? Esta es la pregunta que yo pongo sobre la mesa y estoy siendo consciente de que ya estamos desde hace unos minutos en el terreno de la especulación. La información la tenéis en la primera parte. Esto es lo que ha ocurrido hace unas horas, en contexto y en vínculo con lo que ocurrió hace unos días, a principios de mes. Ahora, como mínimo, dudas, sombras, puntos de oscuridad, este caso tiene y bastantes. A partir de ahí ya sois vosotros los que podéis coger el testimonio de este vídeo y opinar, eso sí que os pido respeto, por favor, y opinar sobre qué creéis que ha sucedido desde el pasado día 3 de noviembre, que es cuando se interpuso esa denuncia, hasta ayer, 23 de noviembre, 20 días intensos en el que se retiró esa denuncia. Podéis hacerlo en la caja de comentarios, como siempre, estaré encantado y muy interesado en leer vuestras opiniones. Vamos a ver si le damos continuidad al tema, vamos a ver si tenemos noticias de la parte defensora por parte de Cándido, si se emprenden o no esas acciones legales contra esta persona por haber atentado, entiendo yo. Si retiras una denuncia alegando que te desconcertó el estado alcohólico en el que te encontrabas, quizás la denuncia la puedes retirar, pero el daño moral a esa persona y emocional, lo habéis visto, está hecho. Lo más lógico y habitual y normal en estos casos también sería que la persona se defendiera, la persona que ha pasado de verdugo a ahora ser una víctima real tras la retirada de esta denuncia, si es que entendemos como víctima real que esto se ha producido de una forma natural. Claro, si intervienen o no otros factores, ya son más teorías que complican este caso. Lo que sí que es evidente es que de lógica, normalidad y procesos habituales, parece que el caso Cándido Conde Pumpido tiene poco. Espero vuestras opiniones en la caja de comentarios del vídeo, me gustará leerlas y además, como siempre, sabéis que podéis enviar notas de voz de WhatsApp a este número de teléfono, 671-638978, 671-638978, minuto y medio las notas de voz, también mensajes, y además este número de teléfono está habilitado para hacer bizooms a aquellos que queráis contribuir con la mejora de este canal o que queráis premiar la manera como intentamos ofrecer, en este caso, no solo información, sino también claves para el debate, para la reflexión, incluso inevitablemente, cuando no conocemos las causas reales, también para la especulación o la elucubración, que es en el terreno en el que nos hemos movido en esta parte final del vídeo. Muchísimas gracias, por cierto, a todas aquellas personas que estáis aportando ya bizooms en las últimas horas, de corazón. En fin, un caso que da para debatir, estoy convencido. Besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos por aquí, chao.